Bienvenidas y bienvenidos a la tercera clase teórica de Física y Química de los Alimentos. Mi nombre es María Elena Colombo, me conocen del video de presentación. Junto a mis compañeras y compañeros los voy a estar acompañando en todo el recorrido de la materia durante el año. En esta oportunidad vamos a estar hablando de la evaluación sensorial de los alimentos, un capítulo muy interesante que toma relieve y significancia a la hora de preguntarnos por qué elegimos tales alimentos ante otros, por qué preferimos ciertas texturas ante otras, qué factores son los que participan en estas decisiones y también cómo podemos capitalizar esta información para ya sea diseñar nuevos productos o mejorar formulaciones de productos alimenticios existentes y también para hacer trabajos de investigación respecto a lo que son los patrones y perfiles de consumo en la población general o en particular de la que estemos estudiando. Para empezar con algunas definiciones, podemos decir, según el Instituto de Tecnólogos de Alimentos de los Estados Unidos, el IFT, que evaluación sensorial la podemos definir como la disciplina científica utilizada para evocar, medir, analizar e interpretar las reacciones a aquellas características de los alimentos y a otras sustancias, que son percibidas por los sentidos del olfato, vista, gusto, tacto y oído. ¿Qué nos dice esta primera definición? Que la evaluación sensorial es una experiencia singular, individual y propia de cada uno de los humanos, por lo cual es compleja su métrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá aparece el concepto de lo subjetivo. Cada uno de nosotros tendrá distintas habilidades y atributos para poder calificar una muestra de algún alimento. Un ejemplo, a mí me puede gustar un helado de chocolate y a otra persona no resultarle agradable, o a mí me puede parecer muy suave al tacto y a otra persona sentirlo quizás un poco más áspero, o yo sentirlo extremadamente dulce y otra persona no tanto. Bueno, estas son todas cuestiones que va a explorar la evaluación sensorial, para lo cual justamente al tratarse de aspectos subjetivos vamos a tratar de pensar en variables que puedan ser cuantificadas, medidas y reguladas. Por eso vamos a pensar que para la evaluación sensorial, cuando se hace de forma experimental, hay indicadores, por ejemplo, en qué rango térmico se va a evaluar tal helado, cuál va a ser la muestra en gramos finales del helado que tengo que tomar, si es que hay más de un helado a testear, seguramente haya limpieza de las papilas gustativas con alguna muestra de agua, es decir, la ciencia introduce variables para que estos conceptos subjetivos puedan ser de alguna manera comparables unos con otros. Evaluación sensorial deriva del latín, de la palabra sensus, que significa sentido, y como estábamos diciendo, es cómo nosotros organizamos esta información que nos llega de los alimentos o del objeto que esté puesto a ser testeado por nosotros, por nuestros sentidos. Por eso se dice también que es una disciplina multidisciplinar. ¿Por qué? Porque si bien hay una primera impacto, una primera impresión que hace el objeto alimento en nosotros, tenemos que sí reconocer también aspectos de la psicología. Cuando pensamos en la evocación, en el recuerdo sensorial, en el recuerdo gustativo, que muchas veces tenemos de experiencias que hemos tenido ya sea en nuestra infancia o en algún momento que fue significativo en nuestras vidas. Por eso es muy común que algunos olores nos recuerden a ciertos alimentos o no sé, alguna evocación, alguna situación pasada o alguna experiencia gastronómica en algunas vacaciones, en algún lugar o algún recuerdo de la infancia. Por eso se dice que la evaluación sensorial también tiene un aspecto multidisciplinar. Esta información que acude a nosotros cuando nos ponemos en contacto nuevamente con un alimento es de muchísimo valor, y la industria alimentaria desde ya que lo capitaliza para poder conocer y definir de mejor manera los perfiles gustativos y de elección de los consumidores. Por eso es que la evaluación sensorial es una herramienta muy importante para el marketing y la industria alimentaria, porque como fines de estas disciplinas, ¿no? Dentro de lo que sería el marketing sería esto de generar o mejorar las ventas o posicionamientos de un producto en el mercado. Por eso toda esta información que pueden brindar los consumidores sobre un alimento va a ser sumamente valiosa.
La evaluación sensorial surge entonces como disciplina para medir la calidad de los alimentos, conocer la opinión y mejorar la aceptación de los productos por parte del consumidor. La evaluación sensorial trae muchísimas oportunidades a lo que es el desarrollo de la industria alimentaria, como así también daba mucho material, herramientas para el marketing de los alimentos. La disciplina del marketing de los alimentos tiene su objetivo principal en posicionar un alimento en el mercado y que los consumidores se sientan satisfechos con el mismo y alentar su adquisición y consumo. La industria alimentaria va a preguntarse por la formulación de productos alimenticios, cómo rediseñar los productos existentes, ya sea mejorando sus atributos sensoriales, mejorando también su composición química y su valor nutricional. A veces la intención es sustituir un ingrediente por otro de menor costo sin alterar y sin modificar las características finales de calidad del producto. Y también es una herramienta muy valiosa para todo lo que son estudios sobre las preferencias de los consumidores. ¿Esto qué significa? Queremos diseñar un producto alimentario y antes de llevarlo al mercado en grandes cantidades hay que testear y se pasan por pruebas de aceptabilidad en consumidores donde se va logrando perfilar qué es lo que dicen la mayoría de estos consumidores, a quienes les gustaría más o el atributo que se esté evaluando. Esta información es muy relevante porque permite posicionar a productos en el mercado. En la actualidad hay todo un gran campo de investigación en lo que son los alimentos funcionales, es decir, alimentos que no solamente estén proveyendo valor nutricional, sino algún efecto benéfico en el consumidor a nivel de, por ejemplo, a nivel de la salud, ¿sí? Así que evaluación sensorial es un terreno muy interesante y que da muchas herramientas para todo lo que es hacer exploración en nutrición y en investigación alimentaria. Bueno, esta imagen nos da cuenta de lo que yo les comentaba hace unos minutos, cuando hacía referencia a cómo organizamos esta información que recibimos del exterior. Por ejemplo, si yo miro una fruta, ¿no? Es un caudal de información que estoy recibiendo a través de los ojos, ¿sí? De la visión, y esa información se va a organizar, ¿sí? Con ciertos conceptos que yo tengo adquiridos anteriormente y voy a poder hacer una evaluación a primera vista simplemente del objeto, por ejemplo, si es madura, si no está madura, respecto al tamaño, respecto al color, respecto a primeras impresiones. Podría incluso con esa primera evaluación, que sería la vista de un objeto alimentario, aceptar o rechazar, por ejemplo, probar el alimento. Esa información aferente, es decir, esa información que llega a nosotros y que va a ser organizada a través del aparato psíquico en ciertas conclusiones que saquemos de esa información, es lo que se llama procesamiento ascendente. Luego, cuando esa organización, esa información sea organizada por nuestro aparato psíquico, vamos a poder sacar estas conclusiones, que sería lo que finalmente llamamos percepción. ¿Sí? Esa percepción se va a conocer también como procesamiento descendente, es decir, tuvimos una sensación, que fue un procesamiento ascendente, la información llega a nosotros, esa información la organizamos y la traducimos en una percepción. ¿Sí? Esta sería una distinción interesante para poder usar apropiadamente los términos a la hora de definir sensaciones, ¿sí? Y percepciones respecto a un estímulo y nosotros. Bueno, acá profundiza lo que les comentaba recién de la primera imagen, entonces vamos a leer la definición. Sensación, proceso por el cual los órganos convierten el estímulo del mundo exterior en datos, como les decía, elementales o materia prima, primera información, de la experiencia donde se producen estas sensaciones, ya sea en el olfato, en el tacto, en el gusto, en la visión, en la audición. Por lo general, la vista es uno de los primeros órganos sensoriales impactados, ¿no? Por estos estímulos. Luego tenemos la percepción, que sería el proceso secundario de organizar e interpretar, comprender la información sensorial que se recibe. La percepción se define entonces como la interpretación de la sensación, es decir, la toma de conciencia sensorial, es decir, cómo nosotros organizamos esa información. La sensación se puede medir únicamente por métodos psicológicos y estímulos
y los estímulos por métodos físico y químicos. ¿Sí? Esto es acá cuando hablábamos de que hay cierta capacidad incluso de evocación o con qué asociamos, ¿no? Ciertas percepciones tienen que ver con esto. Acá aparecen estas huellas, ¿sí? Singulares y psicológicas, psicoafectivas para cada uno de nosotros. Bueno, y la evaluación sensorial, ¿con qué órganos son los que vamos a poder nosotros conectar con este exterior? Bueno, con la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Obviamente no todas las personas tienen la oportunidad de contar con todos estos sentidos. A su vez, cada uno de nosotros, de poder contar con ellos, podemos tener distinta como habilidad sensorial, ¿sí? Para percibir ya sea el gusto, el olfato, bueno, las distintas emociones y sensaciones que se generan a través de estos órganos. Por eso acá también habrá personas que son más aptas para el registro sensorial, y estas personas por lo general muchas veces son captadas por bueno, las empresas que se dedican a evaluación sensorial como panelistas o catadores. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado quiénes están los que se especializan en las catas de café, catas de vino, catas de té, bueno, de quesos, y bueno, hay un montón de disciplinas afines, ¿no? Pero podemos primero pensar que todos tendríamos con distintas características singulares la capacidad de poder percibir esta información, ¿no? Que llegan de los alimentos cuando se ponen en contacto con nosotros de alguna manera. Bueno, acá los voy a ayudar a analizar un poquito este sensograma. Y podemos pensar que por el registro de la vista, los ojos, esa impresión visual, ¿qué podemos ver de un objeto? Su color, su brillo, el tamaño, la forma. ¿Sí? Son por lo general las primeras impresiones que podemos tener, la primera información de algún alimento, bueno, o de lo que sea. Acá refiero siempre a alimentos porque es lo que estamos en principio analizando. A través de la nariz va a ser lo que se va a llamar olor, ¿sí? Y vamos a poder captar por este órgano, ¿sí? Que se comunica con el exterior, todo lo que son sustancias aromáticas. Las sustancias aromáticas vamos a ver que son compuestos orgánicos, muchos son ácidos grasos de cadena corta, breves, que pueden ser volatilizados a temperatura ambiente o a veces a otros rangos térmicos, y ingresan a nuestra cavidad nasal y van a impactar después en los receptores olfatorios, ¿sí? Vamos a después distinguir acá algunos conceptos, la diferencia entre olor y aroma. Respecto a la boca, ¿qué nos encontramos en la boca? Está toda la cavidad bucal, ¿sí? Tapizada por esta mucosa muy suave, donde encontramos la lengua es un gran músculo, ¿sí? Que tiene también está toda tapizada de un epitelio gustativo, ¿sí? Donde vamos a ver que hay células especializadas también para recibir esta información, ya sea de elementos que entran en solución con la saliva y van a poder también generar ciertas sensaciones. Y acá aparecen lo que nosotros vamos a conocer como gusto: ácido, dulce, salado, amargo, mamí, amiláceo, ¿sí? Y también hay otra información que nos da la cavidad bucal que tiene que ver con las texturas, con la temperatura. Y acá aparece otro componente importante, que es lo que sería el aspecto de la inervación de este órgano. Y acá el protagonista va a ser el trigémino, ¿sí? Que va a ser este nervio, dar también información sobre si un alimento es más astringente, si es refrescante, caliente, de las texturas, ¿sí? Todo tiene que ver con esta información que va también a dar, reforzar, ¿no? A la información anterior del gusto. Vamos a también después diferenciar gusto y sabor. Esta información del trigémino es lo que acá después ustedes ven como información somatosensorial, ¿sí? Y bueno, acá hay unas distinciones que se van a agrupar. Estos términos son interesantes que después los podamos explorar y analizar, y van a ver que dicen, hay atributos mecánicos que tienen que ver con la fuerza para deformar un alimento, geométricos respecto a la disposición
se podría decir, del material del alimento, cómo está dispuesto ese material, ya sea, por ejemplo, voy a leer algunos ejemplos, una disposición fibrosa o granulada o cristalina o esponjosa. Y la composición tiene que ver como a los macronutrientes que están constituyendo ese alimento, y vamos a tener información respecto a la cantidad mayor o menor de agua, de aceites o de grasas, ya sea vegetales o animales. Entonces podemos pensar en atributos como grasoso, seboso, aceitoso, ¿sí? Composición refiere más a, como ustedes imaginan, composición nutricional, geométrico a la disposición de las partículas de ese alimento, y lo mecánico a la fuerza que tenemos que hacer, ya sea con las piezas dentales, con los músculos de la cara también y de la lengua, para remover o para darle forma a ese alimento en la boca al momento de la masticabilidad. Es muy importante que puedan categorizar los términos y que comprendan a qué está haciendo referencia cada denominación. El oído también va a dar información muy valiosa. Por ejemplo, imaginen cuando comemos una papa frita y esperamos un ruido crujiente, esto crocante, crujiente, chirriante, van a ser sonidos, ¿sí?, que vamos a recibir a través del oído, y van a dar información también de la frescura, de las condiciones esperadas de un alimento. Y este cuadro sigue en la línea del anterior y nos dice que, por ejemplo, ese alimento que en verdad contiene energía, porque un alimento contiene energía, ya sea la energía química potencial en los enlaces de los elementos nutricionales que lo están constituyendo, la energía calorífica que esté conteniendo, ya sea por a qué temperatura está el alimento, la energía electromagnética que tiene que ver también con la luminosidad que puede estar recibiendo el alimento y cómo lo recibimos, eso en cuanto a color y brillo. Es decir, toda esa información, ¿con qué órgano lo vamos a estar analizando? Ya sea el del olfato, del gusto, del tacto, cinético, la vista. ¿Cuál va a ser la sensación? Es decir, ¿se acuerdan que habíamos dicho cómo organizábamos esa información? Ya sea olorosa, sápida, que tiene que ver con algo de los sentidos del gusto, táctil o del movimiento, sonora o visual, y vamos a terminar hablando entonces del olor, del sabor, de las texturas, ¿sí? Como dijimos que textura tenía que ver con ese trigémino en la boca, pero que también quedaba articulado con algo sonoro cuando esperábamos un crujido o una efervescencia, y finalmente todo esto también va a terminar definiendo un aspecto y nuestra evaluación al respecto de la muestra que esté delante de nosotros. A su vez, a los sentidos los podemos clasificar si fueran en dos grupos: aquellos cuya información llega por vías químicas o aquellos cuya información va a llegar por vías físicas. Químicas, ¿cuáles tenemos? El olfato, que dijimos que eran estos ácidos grasos volátiles, que tenían la capacidad de ingresar a través de la cavidad nasal e impactar en receptores específicos. Y yo les hablé de que para el gusto había elementos que entraban en solución. Por ejemplo, algunas sales, ¿sí?, algunos hidratos de carbono, algunos alcoholes, cetonas, van a entrar en solución. Por eso hablamos que también son elementos químicos y van a estar contribuyendo a la percepción del gusto. Físicos, tiene que ver entonces con ese tacto que evaluaba el trigémino, con esta luminosidad, por ejemplo, que podemos percibir respecto de un alimento y poder definir su color, su brillo, su textura también. Y respecto también al oído, que tiene que ver con las vibraciones que van a impactar también dentro de nuestro oído, ¿sí?, todo lo que es el órgano de la audición, ¿no? Cómo estos sonidos vibran y terminan generando también esto que esperamos respecto al alimento. Así que bueno, acá tenemos otra forma de clasificar, ¿sí?, pero cómo es esa información, por qué canales llega, químicas o físicas. Bueno, y como venimos analizando, podemos a esta altura ya confirmar que cuando estamos ante el estímulo de un alimento, la información, esta información aferente, ¿no?, que nos va a llegar, va a ser por múltiples canales, ¿sí?, que tenemos como contacto con el alimento, con esa muestra que esté en participación. Por ejemplo, la vista, el olfato, el gusto y el tacto van a estar
íntimamente todos relacionados en poder hacer una evaluación de los atributos sensoriales, y vamos a pensar entonces que la vista va a estar otorgando información respecto al color, la apariencia, la rugosidad de un alimento. El olfato, decíamos que en principio una experiencia primera sería el olor, el aroma que se despliega una vez que el alimento está introducido en la cavidad bucal, y va a participar también del olfato. Esto lo podemos comprobar cuando estamos resfriadas o resfriados y por ejemplo, se pierde parte del olfato porque hay mucosidad, y al tener esa mucosidad en la cavidad nasal afecta de una manera significativa la percepción del sabor de un alimento. Esto lo podemos comprobar cuando nos tapamos la nariz. Vamos a ver que no podemos reconocer muy bien de qué sabor se trata. El gusto, dijimos entonces que en primera impresión iba a ser por estas papilas gustativas, pero obviamente que va a estar vinculado a la cavidad olfatoria, y vinculado al olfato va a producir también lo que sería participar en el sabor del alimento. El tacto, que tiene que ver con la lengua y la inervación de este trigémino, y va a darnos información de la temperatura, del peso de un alimento en la boca, de su textura, de la rugosidad. Y el oído, ¿sí?, por estas vibraciones sonoras, nos pueden dar obviamente información sobre la textura de un alimento, sobre la rugosidad también que tenemos. Bueno, y para hablar de vista, la visión, tenemos que hablar un poquito de los ojos. Bueno, estos órganos se ubican en las cavidades orbitales de la cara, cuentan con células fotorreceptoras, es decir, que van a recibir la luz, ¿sí? Son sensibles a la luz, y esa información va después a ser traducida a nivel del sistema nervioso central, y esa información a su vez llega a través del nervio óptico, ¿no?, a ese sistema nervioso central. Cada ojo tiene, se puede decir, dos partes, lo que es el glóbulo ocular y los órganos anexos, y el globo ocular es un órgano casi esférico de 24 milímetros, dice la literatura respecto a la anatomía, y está constituido por 3 membranas. Una membrana más externa, que es la esclerótica, luego le sigue la coroides, y finalmente la más interna, que es la retina. La esclerótica, que es la capa fibrosa del ojo y, como decíamos, la más externa. Luego en la zona central, en su parte anterior, se hace transparente, ¿sí?, y se va bombando para formar finalmente la córnea. La córnea sería como esta película que tenemos como externa del ojo. A través de ella es que los rayos lumínicos, ¿sí?, llegan y luego van a impactar a la zona posterior, donde se va a encontrar en la parte posterior del ojo el orificio que va a dar paso al nervio óptico. La retina sería como la membrana más interna, y va a recibir las impresiones luminosas que finalmente, como decíamos, se transmiten al cerebro por este nervio óptico que estamos hablando. ¿A dónde llega esa información? Al lóbulo occipital. Esta retina está formada por células que decíamos fotosensibles a distinta intensidad de la luz y de los colores, que se llaman conos, ¿sí? Y también hay otras células que se llaman bastones, que van a detectar lo que sería el blanco y el negro y los distintos tonos de grises. Entonces, tenemos por un lado los conos, que son sensibles a la luz y a los colores, y los bastones, que van a estar vinculados a la detección del blanco, el negro y el tono de grises. En la retina lo que se puede también distinguir es la mácula o una mancha amarilla, que es una zona de gran abundancia de conos, y la papila óptica, donde se encuentra el punto ciego, que sería el lugar donde el nervio óptico se une a esta retina y está libre de células fotosensibles, por lo que ese espacio carece de visión. El globo ocular también tiene una serie de medios transparentes a través de los cuales pasa la luz, como ser el humor acuoso y el cuerpo vítreo. Y entre ambos, ¿sí?, se encuentra un órgano, ¿sí?, una organela que se llama cristalino, que es una especie de lente, ¿sí?, como podemos ver en la imagen, biconvexa, que lo que hace es enfoca los rayos luminosos de modo que formen una imagen perfecta que después se va a proyectar hacia el fondo del ojo, que sería la retina. El ojo es muy delicado y por eso necesita un montón de componentes que lo protegen, como ser los párpados, ¿sí? Y vamos a ver también que estos órganos están ubicados en estas cavidades oculares por varios músculos, ¿sí?, superiores, inferiores y laterales.
Bueno, y decíamos que la vista daba varias informaciones respecto a un objeto y entre ellas era el atributo del color. El color tiene una gran influencia, ya sea en nuestra aceptación o rechazo. Imaginemos cuando estamos eligiendo frutas o vegetales en una verdulería, ¿sí? Cómo nos inclinamos a si nuestra expectativa era que la fruta esté madura, ¿sí? O cómo podemos pensar si esa fruta está a punto o todavía le falta, cómo hacemos una evaluación con ese color, ¿no? Por ejemplo, bananas, si van a estar más amarillas o más verdes o más marrones, cómo podemos tener información respecto al estado de ese alimento. Bueno, el color, como sabemos, es una propiedad que depende de 3 factores. De la luz que incide sobre el alimento, sobre ese objeto, ¿sí? Y la luz puede ser más cálida, más fría, puede estar con algún tono, podría no haber luz y ser la luz ambiental, es decir, la luz va a modificar bastante, ¿no? Cómo percibamos el color. El soporte, es decir, las características propias del objeto, ¿sí? Si el objeto tiene capacidad de reflejar, de absorber o de refractar esa luz. Y por último, el observador, ¿no? ¿Cuál es su capacidad respecto bueno, a la visión, ¿sí? Cómo puede percibir este atributo en el alimento que estemos evaluando. El color tiene también 3 características. Acá imaginen cuando ustedes están editando una foto, vieron que aparece la posibilidad de modificar el tono, la intensidad del brillo y cómo se modifica esa imagen. Bueno, acá es esto mismo, ¿no? El color de un objeto va a variar en función de estos atributos también y cómo también esto finalmente hace bueno, que nosotros nos inclinemos a elegir un alimento u otro o el mismo alimento. Pasado cierto tiempo ya podemos considerar descartado para el consumo. El segundo atributo sensorial que vamos a reconocer es el olor. Acá aparece el órgano de la nariz como protagonista y habíamos dicho que eran estas sustancias volátiles que eran liberadas por los alimentos, por los objetos y que podían ser captadas, ¿sí? A través de las fosas nasales y hacer impacto en las células olfatorias. Esa información se va a enviar como impulso al bulbo olfatorio y luego los centros olfatorios en la corteza cerebral, donde bueno, vamos a esa información ordenarla y tener lo que sería justamente la percepción, ¿sí? Cómo vamos a interpretar esa sensación. ¿Qué cuestiones aparecen acá? Interesante es el concepto de la intensidad y la persistencia. La intensidad tiene que ver con la magnitud de la sensación que estamos percibiendo, ¿sí? Como sería el cuánto, ¿sí? Es como una variable de intensidad y de cuantificación, ¿sí? Es la magnitud. Y la persistencia, como dice la palabra, es en el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo perdura, ¿sí? La continuidad de esa percepción? Bueno, y acá es interesante también, ¿no? Porque quizás tenemos olores, ¿sí? Que una vez que han penetrado en nuestra cavidad olfatoria, en nuestra nariz, perduran, ¿no? Entonces se podría pensar que es un olor que tiene una persistencia importante o que es prolongada esa persistencia. Y acá nos estamos introduciendo en todo un glosario, en un vocabulario específico de la evaluación sensorial que es interesante que reconozcamos y que podamos aplicar oportunamente. Y acá también un poco hablando de la anatomía del órgano olfatorio. Bueno, el aire ingresa por la cavidad nasal, que está tapizada por toda una mucosa muy delicada y muy vascularizada. Y es interesante pensar en eso porque ese flujo sanguíneo a cierto rango térmico también es lo que permite a su vez la volatilización de estos ácidos grasos hacia ese bulbo olfatorio. Hay un huesito que por ahí pueden recordar que se llama fosa cribosa del etmoides, que es un hueso que tiene ciertas perforaciones por donde podían asomarse algunas terminaciones nerviosas aferentes, ¿sí? De lo que sería el nervio olfativo. Este nervio olfativo va a poder vincularse con estos elementos, ¿no? Estas moléculas cargadas de esta información, estos gracias justamente al efecto térmico, ¿sí? Y a la corriente de aire es que van a poder impactar y esa información finalmente
son emitidas como señales aferentes por estos axones hasta, ¿sí?, el bulbo olfatorio. Ahí esta información se va a hacer otra vez organizada y en estas regiones superiores del cerebro es que va a poder finalmente acudir lo que sería la percepción de ese olor. Nosotros vamos a ver que este órgano va a estar en íntima relación con la cuestión gustativa, ¿sí?, para devenir en otro atributo que es el sabor, y vamos a ver que después también vamos a hablar de otro componente que es el flavor, que vincula tanto al olor como al gusto con sensaciones trigeminales. Acá lo que tenemos, volviendo a este glosario y este vocabulario específico que nos interesa introducir, algunos olores que vamos a identificar como primarios: alcanfor, almizcle, flores, menta, etéreas, pútredo y picante. Se dice que hay una escala de Amore, ¿sí?, que esta escala lo que hace es como categorizar la intensidad de estos olores primarios en distintas muestras alimentarias o objetos que estén siendo analizados. Por ejemplo, por darles un ejemplo, el olor al almizcle refiere a un olor animal, a corrales, tiene que ver con eso. El olor a picante puede ser lo que percibimos en nuestro órgano olfatorio cuando testeamos pimienta o jengibre o alguno de estos alimentos que podemos reconocer como picantes incluso antes de tenerlos en la boca. Pútrido tiene que ver también con algunos ácidos, ¿sí?, ácidos orgánicos que han volatilizado. Si pensemos cuando algún alimento está en fermentación o en descomposición, ¿sí?, podemos asociarlos también con estos olores. Bueno, y después lo que serían florales, menta, alcanfor también. También siempre vamos a estar pensando que son ácidos grasos y a veces también pueden ser algunos tipos de hidratos de carbono o otros componentes que estén participando en finalmente la percepción de estos primeros olores a reconocer. Algo que es interesante remarcar es que en los humanos lo que es el aparato olfatorio es un órgano bastante rudimentario, ¿sí? No tenemos capacidad, pensemos en algunos animales, la capacidad que tienen de orientación y de detección con este órgano, nosotros no tanto. Y que también podemos pensar que las células olfatorias, como decíamos que eran las encargadas, ¿no?, de percibir estos elementos volátiles que tenían que humectarse con el moco, la mucosidad de la nariz y la vascularización que iba de ese epitelio que iba a estar entregando cierta temperatura y favoreciendo la volatilización. Estas células olfatorias también podemos decir que llegan a fatigarse, es decir, que después de un periodo percibido, después de un periodo percibiendo, ¿no?, una sustancia, podríamos decir que nos agotamos, que dejamos de emitir impulsos nerviosos respecto a ella. Por eso decimos de esto de lo rudimentario o no tan desarrollado que tenemos los humanos. ¿Qué podemos identificar, sí, en este como interesante? El concepto del olor y del aroma. El olor es el primer atributo que tiene que ver con el producido por los alimentos por la volatilización de sustancias que se esparcen por el aire, que llegan a la nariz, ¿sí?, y sería como un estímulo externo. El segundo, que mencioné que es el aroma, consiste en la percepción de sustancias aromáticas de un alimento después que fue colocado en la boca. Por ejemplo, esta chica en la foto lo que ella está percibiendo es el olor. Cuando ese café o ese té o esa infusión ella la deguste, va a estar en condiciones de poder emitir juicios respecto al aroma de ese alimento, ¿sí? Al igual que pasaba con la vista, en el órgano olfatorio, ¿sí?, también nos va a dar información respecto a si algo es agradable o desagradable, y eso va a ser individual para cada humano. También habíamos dicho que estas células olfatorias tenían capacidad, ¿no?, de distinguir como olores primarios. Bueno, por eso decimos también que no hay como una gran caracterización o destreza
no sé bien qué palabra utilizar, pero perfeccionamiento se podría decir de este órgano en nuestra evolución, por lo cual no puede detectar tantos olores primarios, ¿sí? Sino esos 7 que mencionábamos anteriormente. Y bueno, acá entonces es interesante para poder hablar también con un glosario correcto cuando hablamos de olor o cuando estamos mencionando el aroma, ya sea por una vía directa, ¿sí? O una vía, ¿sí? indirecta o retronasal. Bueno, respecto al gusto, ¿sí? Acá aparece el gusto o sabor básico, después vamos a ver también. Habíamos dicho que estaban las células que formaban las papilas gustativas, ¿sí? Que eran las encargadas de detectar estos elementos químicos en solución, yo también les había mencionado, y podíamos distinguir estos primeros gustos básicos: ácido, dulce, salado, amargo, umami, ¿sí? Y vamos a ver también que antiguamente se categorizaban como en un mapa, después lo vamos a ver también acá, como que hubiera zonas con mayor predominio de algunas papilas que otras en la boca, había como un mapa, ¿sí? A los fines quizás didácticos lo podríamos ubicar, pero hoy se sabe que en toda la superficie de la lengua están ubicadas estas papilas gustativas. No es que están solamente o en la punta o en el centro o en los bordes laterales, sino que está toda la boca tapizada de estas papilas con distintas capacidades, pero algunas más como capaces de distinguir un atributo de otro. Bueno, y cuando estamos nosotros delante de un alimento y podemos decir si es dulce, salado, amargo, o lo percibimos ácido, o umami, que es el característico del glutamato monosódico, ese condimento Ajinomoto, en verdad lo que estamos detectando son biomoléculas, ¿sí? Cuando hablamos de dulce estamos chequeando azúcares, alcoholes, aldehídos, cetonas, algunos tipos de aminoácidos o ésteres. Cuando hablamos de los salados, en verdad son sales que han podido ser ionizadas en esas soluciones acuosas. Amargo, por lo general, a los alcaloides, la cafeína, la nicotina o algunos compuestos fenólicos. Piensen cuando probamos un té o un café, ¿sí? O las sales de magnesio, amonio. Por ejemplo, acá lo pueden ver en esas sales dietéticas, sales modificadas, que a veces tienen un sabor que no nos gusta o por lo general es rechazado, tienen estos sabores amargos. El ácido, piensen cuando prueban limón, un pomelo, un kiwi, sí está provocado por la concentración de iones de hidrógeno, y esto en alimentos que tengan gran concentración los vamos a percibir como ácidos. Ejemplos: vinagres, frutas como les decía recién, algunas verduras, el cremor tártaro, que es por ejemplo el polvo de hornear, y el umami que les comentaba recién, muy característico de la cocina asiática y también peruana. Y llegó la hora entonces de hablar del sabor, ¿sí? Que es un atributo más complejo que combina 3 propiedades. Ya el alimento está en la boca, no está afuera, está dentro de nuestro cuerpo, por así decirlo, y acá va a combinar entonces el olor, esos elementos volátiles que llegaban por la cavidad nasal, el aroma, ¿sí? Porque ahora está el alimento en la boca y en una vía retronasal, combinada con todas esas percepciones captadas por las papilas gustativas. Y acá tenemos lo que se va a llamar el sabor, ¿sí? Y esto es lo que justamente difiere de un alimento de otro. Nosotros podemos decir gusto salado, gusto ácido, ¿sí? Pero el sabor, ¿sí? Va a ser la combinación de estas propiedades, ¿sí? Por eso es muy interesante, y acá justamente es donde cobra muy importancia y relevancia la singularidad, ¿sí? De las pruebas que se van a llamar afectivas, que tiene que ver con si nos gusta o no nos gusta algo, ¿sí? ¿Qué nos pasó ante esa experiencia sensorial? ¿Sí? Acá aparece fuertemente lo individual de cada uno de nosotros ante una muestra de alimento o bebida, ¿no?
Y también en la línea de definir sabor nos encontramos con algunas denominaciones también interesantes a diferenciar. El retrogusto sería una sensación olfato-gustativa que aparece después que tragamos el alimento. El alimento ya no está en boca, pero nos viene otra sensación. Por ejemplo, imaginen cuando toman bebidas dietéticas, ¿sí? Por ahí hay un primer sabor dulce, pero después hay un retrogusto diferente. Eso sería, por ejemplo, un ejemplo para que lo puedan como imaginar o recordar. O si es que tienen una bebida ahí a mano, prueben y hagan la experiencia. La persistencia sería esa sensación olfato-gustativa similar a la que ustedes tuvieron cuando tenían el alimento en la boca, pero una vez que lo tragamos, pueden continuar por un tiempo, que es medible. Eso sería la persistencia. Y por último está el umbral de percepción, que esto ya es netamente también individual, donde hay personas que pueden ser más sensibles o no a un estímulo. Esto tiene que ver con cuál es la mínima cantidad de sustancia que podemos detectar o identificar. Por eso esta característica del umbral de percepción también es la que define si una persona es más, se podría decir, hábil, ¿no? Para hacer catas, por ejemplo, porque tiene una sensibilidad aumentada y a pequeñas diferencias puede identificarlas. Otras seremos menos sensibles a esto. Las sensaciones trigeminales, ¿sí? Se dicen que son sensaciones químicas y que son el resultado de la irritación no causada por ciertos estímulos químicos en la boca, en la nariz o también en la garganta, es decir, todo lo que esté vinculado con estas partes de nuestros aparatos sensoriales. No serían sabores básicos, propiamente dicho, sino que nos producen ciertos efectos físicos que son asociados con los sentidos del gusto, como por ejemplo el picor de algún alimento, la astringencia del té o del alcohol, algo fresco en la boca, como por ejemplo la menta, y se denominan de esta forma por ser sensaciones que son transmitidas por el nervio trigémino que dijimos que inervaba la boca y la lengua, y que pueden también confundirse con sensaciones táctiles o de textura, ¿sí? Pero que tienen que ver con esto que estábamos diciendo, estas otras sensaciones del tipo química, ¿sí? Por ejemplo, la sensación de, como dice acá el texto, del dióxido de carbono, ¿sí? Que va a estar confiriendo cierta idea de frescura cuando se disuelve en el agua, ¿sí? Es esto, por ejemplo, lo que ocurre en las gaseosas. Esto tiene que ver entonces con estas sensaciones del tipo químicas trigeminales. Y cuando hablamos de textura, ¿sí? Estamos hablando también de las propiedades sensoriales que nos van a dar los alimentos en nuestra boca principalmente también y antes, ¿no? Por la vista. Habíamos dicho que llegaba información sobre la textura de un alimento. Los sentidos del tacto, que están tapizando la lengua y las mejillas, el lado interno de las mejillas de nuestra cara con ese nervio trigeminal. El oído también que participaba como tomando estas vibraciones sonoras, ¿sí? Entonces en esta textura podemos diferenciar que estas sensaciones percibidas van a estar articulando tres conceptos, ¿sí? Conceptos o atributos del tipo mecánicos, atributos geométricos y atributos también de composición del alimento. Cuando hablamos de características mecánicas, ¿sí? Estamos haciendo referencia a la reacción que tiene el alimento en nuestra boca ante el esfuerzo, es decir, hacia la fuerza que imprimimos en el alimento, ¿sí? Cuando lo ponemos en la boca. Por ejemplo, o ejemplos de estos, pero yo podría decir la dureza, la cohesión de un alimento, es decir, cuánta fuerza tengo que hacer para que se desarme, la viscosidad, es decir, cuánta fuerza tengo que hacer para que el alimento pase de la lengua hacia lo que sería ya la faringe, ¿sí? La adhesividad, cuánta fuerza tengo que hacer con la lengua, por ejemplo, para sacarlo de la cuchara, para removerlo de mis piezas dentales o del paladar, la elasticidad, cuán quebradizo es, cuán gomoso es el alimento. Respecto también a las características geométricas, tiene que ver con la forma, como estamos
pudiéndonos imaginar, y tiene que ver también con entonces el tamaño y la forma de las partículas que componen ese alimento, y podríamos pensar lo arenoso o granuloso del alimento, y también con la forma y orientación de las partículas dentro de ese alimento. Por ejemplo, habíamos hablado al inicio de la clase de, por ejemplo, una disposición fibrosa de esas partículas. Por ejemplo, un ejemplo de algo fibroso podría ser una carne, ¿sí? Las fibras musculares, algún vegetal de hoja también es fibroso. Y otras características también que hacen a la textura tienen que ver con la composición de ese alimento, y tendrán que ver con la capacidad de absorber o liberar agua, ¿sí? El componente acuoso, y eso podríamos pensar como la humedad, o lo mismo respecto a los lípidos. Y puede ser que sea más jugoso, o que tenga cierta sequedad, o tersura, o cremosidad. Toda esta información va a estar siendo traducida luego por nosotros para definir la textura del alimento. Acá en la línea de manejar un vocabulario adecuado, ¿sí? También lo van a encontrar en la bibliografía de soporte que les estamos compartiendo, palabras correctas para referirnos a atributos de textura mecánicos, primarios o secundarios. En primarios estaba esa dureza, cohesividad, elasticidad, adhesividad y viscosidad. Y en secundarios la fragilidad, masticabilidad, gomosidad, pegajosidad y crujido. Como ya les digo, en los textos que tienen de soporte van a poder definir perfectamente cada uno de estos atributos. Y acá, como venimos hablando, todos estos atributos de textura, ¿sí? Los podemos ir ordenando justamente para poder hacer un análisis cuando tenemos que hacer una descripción sensorial de una muestra. También se ha organizado esta información de la textura de acuerdo a 3 fases, ¿sí? Estos fueron elaboradas por un grupo de investigadores, entre ellos estuvo Brandt, y bueno, hicieron una clasificación de la percepción sensorial respecto a la textura, hablando de 3 fases: una fase inicial, una fase de masticación y una fase tercera, que la llama fase residual. La fase inicial habla de las calidades texturales que se perciben en el primer bocado, ¿sí? Antes de que la saliva esté en contacto con el alimento, antes de que la saliva disuelva o modifique, por así decirlo, la forma del alimento nativo, que es cuando nos ponemos el alimento en la boca. Esa primera sería la fase inicial de la percepción de textura. Luego hay una segunda fase de masticación que se percibe cuando justamente estamos masticando y ya estamos humectando a esa muestra de alimento con nuestra saliva. Y por último, una fase residual, donde ya hay cambios texturales que se llevan a cabo durante la masticación, y hay efectos que se producen de recubrimiento del paladar, ¿sí? Después de que ya incluso hubo una deglución del alimento o de la muestra. Esto yo recién les decía, si queda la boca recubierta, ¿sí? con restos de alimento, cuán difícil es sacar esos restos de alimento de las piezas dentales o del paladar. También es mucha información a estos atributos de textura. La fase de masticación se puede decir que es la más importante, ¿sí? Porque es cuando se está catando el producto alimenticio, y se está realizando en estos procesos de información directa al cerebro, ¿sí? A través de estos impulsos nerviosos. Por eso se habla de que, bueno, esta información vincula luego con la información almacenada que tenemos nosotros de otras experiencias anteriores, y podemos finalmente emitir una respuesta sobre la textura del alimento como si fuera una información descendente, como veíamos al principio. El proceso de masticación, ¿quiénes intervienen? Los dientes, la lengua, el paladar, las encías, los músculos de la mandíbula, las glándulas salivales, los labios, las articulaciones. Así que este punto de la textura es sumamente importante y valiosa a la hora de poder dar información sobre atributos sensoriales de un alimento. El oído, como decíamos, a través de lo que sería también, ¿no?
las vibraciones del aire que llegan a través de nuestro órgano, a través de la oreja y después entran al canal auditivo, por el cual captamos los sonidos, son el resultado, como decimos, de vibraciones de aire y originadas ya sea por las cuerdas vocales, por los labios, por la lengua. Si nosotros vamos captando distintos sonidos que son estas vibraciones. Por ejemplo, cuando es muy manifiesto esta percepción, cuando buscamos, por ejemplo, alimentos, yo quiero tomar una soda, una gaseosa, abro la botella y espero, tengo una expectativa de sonido tal que sería la efervescencia. ¿Sí? Es ese gas, esas diferencias de presiones, una presión más alta dentro del recipiente que cuando destapo, ¿sí? Escucho como efervescencia. El crujido de un alimento que tenga bajo porcentaje de agua, por ejemplo, unas papas fritas, por ejemplo, una galletita también que quiero cierta crocancia. Son todas expectativas que voy a corroborar a través del órgano del oído. Bueno, y ya entrando plenamente en lo que son el análisis sensorial, vamos a pensar que para poder llevar a cabo estas pruebas, estas mediciones, es necesario considerar algunos aspectos fundamentales para el correcto desarrollo y funcionamiento de un panel de evaluación sensorial. Estos aspectos son muy importantes a tenerlos en cuenta, ya que son parámetros que van a permitir que los resultados que obtengamos sean los más objetivos posibles. Vamos a ver también que hay ciertas condiciones para el desarrollo y la aplicación de las diferentes pruebas sensoriales. Vamos a ver también el rol de los jueces, ¿sí? Que tienen que ser seleccionados y entrenados, y que también vamos a tener que proporcionar ciertas condiciones locativas básicas, ya sea en la sala de catación o cabinas, el sitio de preparación de las muestras, bueno, todas variables a controlar para que la prueba se pueda desarrollar lo más objetivamente posible. Todo esto para brindar seguridad y confiabilidad de los resultados, para poder luego, a través de un estudio ya estadístico, lograr lo que sería un análisis significativo, ¿sí? Y poder así, de alguna manera determinar la aceptabilidad esperada en el consumidor. Acá lo que podemos ver justamente es la definición de evaluadores, ¿sí? Al evaluador humano no lo puede reemplazar ninguna máquina, por eso son tan importantes estas pruebas, el rol del evaluador. Estas personas, como decíamos, tienen que estar evaluadas, se seleccionan y también tienen que estar con ciertas condiciones, ¿no? Ya sea de que no forme parte, por ejemplo, que no tenga intereses en el producto a ser testeado, justamente para evitar cualquier error del tipo psicoafectivo. Bueno, estos factores entonces que tienen por objetivo minimizar los prejuicios, maximizar lo que sería la sensibilidad ante la prueba y eliminar variables ajenas al producto. Con respecto a la evaluación, vamos a considerar también algunos aspectos importantes a la hora de estas pruebas y podríamos decir que la persona tiene que estar con buenas condiciones de concentración y disposición durante el desarrollo del panel. Siempre vamos a evitar, ¿no?, que la persona esté cansada, agotada, y vamos a también esperar que sea un espacio relajado y tranquilo. También vamos a buscar que esta persona, por ejemplo, no tenga hábitos del tabaquismo, y si es que sí, que fuma, que por lo menos no lo haya hecho recientemente a la prueba, ¿sí? Que haya un espacio, por ejemplo, entre la última ingesta de alguna infusión o de cigarrillo hasta la prueba, por lo general, por lo menos de 1 hora a 2 horas. Justamente para evitar, ¿no?, todas estas perturbaciones en el aparato sensorial y lograr justamente la neutralidad. También vamos a aportar muestras de agua para hacer una limpieza entre cada evaluación. Y el otro aspecto también importante es que los panelistas es interesante que sean de ambos géneros, tanto femenino y masculino.
No se recomienda realizar las pruebas después de haber consumido alguna comida abundante o por el contrario sin haber probado algún bocado horas antes, justamente para evitar que sea ni muy apetecible ni poco apetecible la prueba que están testeando. Bueno, y los panelistas, como sabemos, van a estar entrenados para realizar estas pruebas o deben recibir un entrenamiento adecuado para responder en forma oportuna cuando se les va a solicitar su opinión respecto al alimento que esté en estudio. Como dijimos, los panelistas tienen que estar descansados, dispuestos, con la mente despejada. Se eligen de un grupo grande, los cuales se van a ir clasificando de acuerdo a las habilidades para diferenciar muestras, y es importante que el panelista que haya sido seleccionado tenga una sensibilidad tal que al evaluar varias veces una muestra, los resultados obtenidos siempre puedan ser los mismos, ¿sí? Esto es lo que vamos a también estar nombrando, como dijimos, umbral, ¿sí? El umbral de detección. Y estos jueces o evaluadores sensoriales entrenados, como habíamos visto recién, van a estar participando de lo que son las pruebas analíticas. Para las mismas, como decíamos, ellos requieren un entrenamiento previo y una de las condiciones fundamentales es que no emiten juicios propios, subjetivos, juicios de valor, sino que debido justamente a sus capacidades y a umbrales de detección y en los entrenamientos previos a los que son ellos dispuestos, pueden y están en condiciones de discriminar, medir y describir los parámetros sensoriales que perciben de la muestra o prototipo que tengan a disposición. Bueno, y como generalidades de las pruebas sensoriales, ¿sí? Podemos decir que son empleadas en la industria de los alimentos muy frecuentemente y se van a agrupar en tres grandes grupos, que estarían las pruebas discriminativas, las pruebas descriptivas y las pruebas subjetivas. Ustedes después van a encontrar con unos cuadros que organicen a estas pruebas por nombres y van a ver que hay distintas nominaciones para cada uno, pero a grandes rasgos puedo comentarles que las pruebas discriminativas encontramos en este primer grupo las pruebas de diferenciación y las pruebas de sensibilidad. Dentro de las pruebas descriptivas, ¿sí? Donde se describe características de un producto, podemos tener escalas de atributos, análisis descriptivo del producto y análisis cuantitativo. Y por último, dentro de lo que son las pruebas ya subjetivas, es lo que también se pueden llamar como pruebas afectivas, porque son las pruebas que tienen que ver más con el consumidor, y son lo que podríamos llamar como pruebas de preferencia, de satisfacción o de aceptación. Dentro de estas pruebas, las pruebas discriminativas tienen por objeto, como dice acá en la imagen, detectar la presencia o ausencia de diferencias de atributos sensoriales de dos o más productos. Por ejemplo, esto puede sernos útil cuando queremos hacer alguna prueba de calidad entre dos muestras, ¿sí? Cuando queremos ver si es que hubo alguna modificación en la formulación entre un lote y otro, ¿sí? Y siempre van a estar comparadas con un estándar. Un ejemplo de estas pruebas es lo que se llama la prueba de dúo-trío. ¿En qué consiste la prueba? En esta prueba dúo-trío se le van a otorgar a los panelistas tres muestras en forma simultánea, de las cuales una de ellas va a llevar una marca, una identificación como muestra de referencia. Y dos muestras codificadas, ¿sí? Con algún número aleatorio, y después lo que se solicita y se indica en la prueba es que se haga la comparación con estos dos pares, a ver, de las cuales, ¿sí? Una de ellas tiene que ser igual a la muestra patrón y otra sería la diferente. En ese caso el panelista va a diferenciar las muestras codificadas y definir cuál sería la que es igual a esa muestra patrón, y se debe indicar también, ¿no? Un cierto orden, ¿no? Para que pruebe primero la muestra de referencia y luego se les dan las codificadas, ¿sí? Justamente esto para evitar los sesgos. Estos son un ejemplo de pruebas de discriminación, como les estaba diciendo recién. Las pruebas descriptivas lo que hacen es, como dice acá, se utilizan para medir propiedades de un alimento de manera más objetiva posible. Lo que hacen es determinar también diferencias sensoriales entre un producto y los competidores del mercado.
Las pruebas afectivas, que también son llamadas pruebas de preferencia o de aceptabilidad, acá el panelista lo que hace es expresar el nivel de agrado, aceptación y preferencia de un producto, ¿sí? Puede ser que sea respecto a uno o puede ser que en comparación con otro, ¿sí? Por lo general se van a usar también escalas para calificar a las muestras, escalas de agrado, ¿sí? De mayor agrado a mayor nivel de desagrado. Y dentro de estas pruebas vamos a pensar que son también pruebas subjetivas, ¿sí? ¿Por qué decimos subjetivas? Porque acá sí que nos interesa el juicio o la valoración respecto al gusto personal, ¿sí? Entonces acá aparecerían términos como me gusta, no me gusta, lo prefiero, no lo prefiero. Y estas informaciones son muy importantes a la hora de pensar desde el marketing nutricional y desde el posicionamiento de alimentos en góndola y bueno, en el mercado. Bueno, acá lo que les facilitamos es un cuadro, resumen, ¿sí? Con las distintas pruebas discriminativas, descriptivas, afectivas y algunas de las que fuimos mencionando, bueno, cómo quedan reagrupadas, ¿sí? Según las categorías de análisis y variables que estemos considerando. Y algo muy importante, así como habíamos comentado las características de los panelistas, de los evaluadores y la selección y bueno, condiciones de cansancio o no y de predisposición, serían también las condiciones de los lugares donde van a ser llevadas a cabo estas pruebas. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que limitar y evitar en lo más posible toda aquella variable que introduzca un sesgo, ¿sí? En la evaluación que se está llevando a cabo. Por eso va a ser importante considerar aspectos del lugar, ¿sí? De los locales donde estén llevándose a cabo, como ser la luminosidad, la espacialidad entre un evaluador o una persona que esté haciendo la prueba, variables que puedan ser controladas al máximo y podemos claramente entender que, por ejemplo, si la prueba es llevada en un domicilio, algunas de estas variables van a poder ser menos controladas. Por ejemplo, la luminosidad de la sala por ejemplo, si hay olores determinados, ¿sí? Todas estas cuestiones, sí, en lugares locales específicos de ensayo pueden ser controladas. Ahora, dependiendo dónde estemos haciendo la evaluación, quizás no, y esto sin introducir algún sesgo que luego a la hora de hacer estimaciones y cálculos y estadísticas, justamente sería un gran limitante para considerar el valor de los datos. Bueno, y acá bien detallados estos aspectos, ¿sí? Características de las áreas para las pruebas. También tenemos que pensar que no solamente se especifican condiciones para las áreas de las pruebas, sino también de las muestras a ser testeadas, ¿sí? Cuando me refiero de las muestras, cuántos gramos, por ejemplo, de tal galletita, a qué temperatura, tal muestra de helado, cuántas muestras, bueno, variables también a considerar para que el ensayo salga correcto. Respecto a las áreas, entonces, como decíamos, la luminosidad, la temperatura del ambiente, que no haya ni sea caluroso ni sea frío, es decir, para que las personas que van a estar sometidas al desempeño de la prueba estén cómodas, que haya buena ventilación, que los colores de las paredes no afecten o sesguen lo que sería la apariencia de la muestra a consumir, ¿sí? Que esté aislada de ruidos, que haya una suficiente espacialidad entre una persona y otra que están haciendo la prueba, que estas personas no puedan intercambiar opiniones, es decir, son todas condiciones sumamente importantes para justamente mantener la mayor objetividad posible en estas valoraciones. Acá una imagen que nos pareció representativa, mostrar de cómo podría ser un laboratorio de pruebas y fíjense que cada cabina tiene su correcta separación, todas son iguales, tienen un lugar para higiene, ¿sí? Con agua potable, ya sea para limpiar las manos si fuese el caso, para cargar agua potable para hacer un enjuague bucal. Y bueno, y esta zona tiene que estar limpia, sin olores, a las temperaturas, como dijimos, deseadas, de humedad correcta, todo para justamente que lo que pueda ser evaluado con mucha fidelidad sea la muestra
a disposición de los evaluadores. Acá hay una imagen justamente de una evaluación en pleno acto. Cada evaluador está perfectamente separado uno del otro, concentrado en la tarea que tiene que llevar adelante. Por esas puertitas es donde se introduce la muestra, justamente para evitar todo tipo de sesgo. Y bueno, la verdad que es muy grato hacer estos trabajos de investigación porque justamente permiten toda esta información que podemos aportar los seres humanos en la evaluación sensorial es irreemplazable a la hora de hacer estos estudios en muestras alimenticias. Bueno, y acá para terminar esta clase les dejamos también bibliografía sugerida para aquellos que quieran profundizar y continuar en el estudio de lo apasionante que es la evaluación sensorial de los alimentos. Tienen toda esta literatura para profundizar y también contarles que, por ejemplo, evaluación sensorial, el último ítem de la Universidad Abierta y a Distancia, la UNAD de Bogotá, ese material lo encuentran también para descargar en línea, ¿sí? Así que bueno, cualquier inquietud, recuerden que están los foros para seguir intercambiando y el espacio sincrónico de nuestras clases. Un abrazo a cada uno.